Un agujero negro, según la concepción clásica, es una zona del espacio donde la densidad de masa es tan alta y el campo gravitatorio que genera es tan intenso que todo lo atrae y nada puede escapar, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz. Bueno, pues nuestras ciudades son algo así. Una zona muy limitada del espacio, simplemente el 2% de la superficie de la Tierra, pero con una densidad de personas y actividades tal que suponen un sumidero, un pozo de recursos. En concreto, consumen 2/3 de la energía mundial. Y una energía que es principalmente fósil, que tiene grandes ventajas. Ha sido barata durante décadas, es almacenable, con gran densidad energética. Para hacernos una idea, generar la energía contenida en un barril de petróleo mediante tecnología fotovoltaica requeriría de 7 metros cuadrados de paneles expuestos al sol durante un año. Sin embargo, esta energía fósil es finita, no se va a renovar en lo que dure la humanidad sobre la faz de la Tierra. Es importada en nuestro caso y llevamos usándola de manera intensiva 150 años. Además, contribuye al cambio climático. Las ciudades son responsables del más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero y a nivel local impactan muchísimo en la calidad del aire que respiramos. Es por ello que tanto a nivel nacional como internacional se están fijando una serie de objetivos para avanzar hacia la descarbonización urbana. Por ejemplo, la Unión Europea aspira a una reducción del 60% de las emisiones de los edificios para 2030 y un escenario de todas las ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2050. Pero si me paro a pensar, quizás un poco analizarlo en un plano más personal, ¿para qué uso yo la energía, ¿no? En una familia de 4 miembros como la mía, pues bueno, empleamos electricidad, ¿no? Para, en mi caso, cocina, iluminación, electrodomésticos, combustibles fósiles para calefacción y agua caliente, un poco más de electricidad, el consumo del bloque, ¿no? El ascensor, etcétera. Y luego la gasolina del coche, unos 20 depósitos al año. Estos suman unas 5.900 kilos equivalentes de CO2 en mi hogar. Además, tengo que sumar la parte correspondiente a los edificios de la ciudad de los que yo hago uso, como mi oficina, el colegio de las niñas, un almacén o este edificio donde estamos hoy, ¿no? El alumbrado público, el transporte, la industria local, los servicios que demando. Entonces, eso suma unos 20 o 30 toneladas de CO2 al año por familia, más o menos el peso de un cachalote, algo más pequeño que Moby Dick, ¿no? Entonces, si queremos descarbonizar, tenemos dos opciones: consumir menos energía o consumir energía no fósil, incluso generando parte de ella renovable localmente, o mejor aún, una combinación de todo ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejorar la eficiencia del parque edificado, lo que buscamos es satisfacer nuestras necesidades con menos energía y de manera menos intensiva. En los edificios, bien sean residenciales o de servicios, la inmensa mayoría de la energía se destina a necesidades térmicas, como calentar y enfriar el aire de una sala para mantener las condiciones interiores de confort. Entonces, el primer paso será aislarnos de esas inclemencias del exterior, ¿no? O sea, la rehabilitación y el aislamiento de la envolvente de un edificio de viviendas puede hacer que con la mitad o un tercio del calor que usaba previamente mantenga o incluso mejore las condiciones de confort. Si esto lo combino con sistemas más eficientes, incluso parcialmente renovables, conseguiré cubrir mis necesidades con menos energía, con un menor consumo, lo cual además me hará menos vulnerable a posibles subidas de precio de energía. Y cuando hablamos de la electricidad, bueno, recordemos que no es una fuente de energía, es un vector, ¿no? Es una manera que tenemos de cubrir parte de nuestras necesidades y que proviene de diferentes fuentes. Sí, es cierto que
cuantas más proporción de la electricidad de la red provenga de plantas renovables ubicadas fuera de la ciudad, como eólica, solar o hidráulica, o incluso porque generemos electricidad renovable dentro de la ciudad, bueno, pues la electrificación de la demanda surge como una estrategia para consumir energía menos contaminante. Aunque, como he mostrado antes, la mayoría del consumo eléctrico en la ciudad no se satisface actualmente mediante electricidad. Por tanto, esta estrategia requeriría de una sustitución tecnológica. O sea, por ejemplo, bombas de calor para la calefacción de edificios o vehículos eléctricos para la movilidad. Cuando pensamos en generar esta electricidad renovable en la ciudad, pues gracias al abaratamiento y la mejora de la tecnología fotovoltaica, pues pensamos rápidamente, ¿no?, en estos paneles solares que se van viendo en algunos tejados. Sin embargo, la ciudad es densa y la superficie limitada. En un bloque de 40 viviendas, igual en su tejado podrían albergar la potencia fotovoltaica suficiente para generar algo menos de su consumo eléctrico actual. Mientras que en un edificio de las cercanías con mayor cubierta, como puede ser una cancha deportiva, un colegio, un almacén, tienen un potencial de generar varias veces la electricidad que consumen anualmente. De este modo, surgen estas sinergias entre edificios de una zona, no solo por la disponibilidad desigual de superficie, sino por la complementariedad de usos en los horarios. Por ejemplo, a un colegio le sobraría electricidad en vacaciones o los fines de semana que podría asignarse a viviendas de una zona. Tecnológicamente, eso se hace a través del autoconsumo fotovoltaico colectivo, en el que varios consumidores de una zona participan de la producción de una instalación común y se les asigna una parte a cada uno de ellos. Y se articulan socialmente mediante comunidades energéticas locales, en las que participan la ciudadanía, las pymes o la administración local. Y algo análogo ocurre cuando pensamos en satisfacer nuestras demandas térmicas con sistemas descarbonizados. Porque, por ejemplo, muchas de las tecnologías renovables requieren de mayor espacio. Algunas, como la geotermia o la biomasa, no la podemos ubicar en ese pequeño rincón de la cocina o en el balcón donde ahora tenemos una caldera individual de gas. Y a veces incluso no caben en salas de calderas, depende de su ubicación o su tamaño. Entonces requiere de la colaboración de edificios de una zona, incluso de interacción social. Un poco la pega, porque en mi caso particular, por ejemplo, tenemos una caldera de gasoil del año 85, que está de mira, no me toques, y la compartimos entre 4 portales. Y cuando hablamos de sustituirla, pues más de un vecino plantea, bueno, ¿y por qué no ponemos cada uno una caldera individual de gas y ya está? Lo cual sería a la larga más costoso, menos eficiente, además de más contaminante. Pero es simplemente por la desidia de tener que juntarnos y llegar a un acuerdo, ¿no? Pues ojo a ver si la transición energética va a ser la excusa para poder hablarnos de nuevo con nuestros vecinos. Y es que en la ciudad, gracias a esa densidad, siempre hay un proceso energético en las proximidades. La energía ni se crea ni se destruye, pero muchas veces en la ciudad le damos un único uso y el sobrante lo disipamos como calor residual. Por ejemplo, un proceso industrial o una planta de incineración de residuos está emitiendo calor al ambiente. Y a 2 manzanas tenemos bloques de viviendas que están consumiendo energía porque necesitan calor. O hay edificios que consumen frío, demandan frío durante todo el año, como los supermercados o los cada vez más comunes centros de datos. Bueno, ese calor que necesita actuar se podría reaprovechar. Es ahí donde las redes de calor y frío urbanas permiten canalizar estas sinergias entre edificios y procesos. Además, permitirían integrar energías renovables a una mayor escala, como la biomasa, la geotermia o la solar térmica, entregando directamente calor y frío descarbonizado a los edificios. Y por último, si recordáis, el otro consumo principal de mi familia energético y también de la ciudad muy relevante es el destinado al transporte. Y efectivamente, la electrificación de la movilidad puede permitir reducir las emisiones,
Además de que combina muy bien con otras estrategias como la generación fotovoltaica local, aporta almacenamiento energético distribuido. Pero aunque un vehículo eléctrico emita menos emisiones y sea más eficiente que uno de combustión, sigue requiriendo una cantidad muy considerable de energía para mover una tonelada en la que viajan 1 o 2 personas. Y un atasco, da igual que sean vehículos eléctricos que de combustión, pues sigue siendo una pérdida de tiempo y de... Entonces, les llamamos vehículos eco, pero la movilidad energéticamente más sostenible sigue siendo ir a pie, en bici o en transporte público. Sin embargo, nos hemos organizado la vida en las ciudades de tal manera que las atravesamos de punta a punta diario por múltiples motivos personales y profesionales. Y el vehículo particular sigue aún presente en nuestras calles y nuestras vidas. Una transformación urbanística que aprovechara esa densidad de las ciudades, facilitando las actividades en proximidad, nos permitiría ahorrar un montón de tiempo, energía y mejoraría nuestra calidad de vida. No se trata de no usar tanto el vehículo particular porque no pueda, sino porque no lo necesite. Es por todo ello que la descarbonización urbana no se puede plantear como una mera sustitución individual de tecnologías, sino que exige repensar las ciudades como un ecosistema complejo, donde todo y todos estamos interrelacionados y donde el kilovatio hora más verde, más sostenible, será el que no demandemos, porque no hará falta generarlo, y donde las personas seamos las protagonistas. ¿Empezamos?